vamos a ir a una línea de tiempo atrás o donde la luz nos quiera llevar para que le muestren a Joana lo que ella necesite comprender respecto al proceso de doña Irene. Nos desplazamos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya nos encontramos acá. Estamos, es una calle, está muy sola, se encuentra, sí, es una calle bastante oscura. De hecho, estamos de noche. Vemos que no hay alumbrado público, el camino es como de piedra. Vemos que hay el aspecto físico de una mujer que está caminando. Veo que está como un poco, o sea, está como caminando un poco eh, como sin estabilidad. Veo que no tiene la suficiente estabilidad para poder caminar normal. Vemos que está llegando a una vivienda. En ese momento está ingresando a este lugar. Al ingresar en este lugar, ya estamos dentro de esta casa. Es una casa como de madera, es lo suficientemente grande, es muy alta también, hay mucha tecnología, se siente una vibración muy fuerte también en este lugar. Vemos que hay sale el aspecto físico de un hombre. En ese momento en que tienen este contacto primero visual entre ellos, vemos que automáticamente sale una entidad del aspecto físico de este hombre, empieza a emanar mucha energía endoplasmática hacia el aspecto físico de él. Una vez esa energía endoplasmática como que se encarga como absorber el exterior del aspecto físico de este hombre, vemos que este hombre empieza como a su nivel vibracional empieza a subir muy fuerte, pero respecto a una emoción de rabia, de ira, vemos que le empieza a decir un poco de cosas a esta mujer. Estoy confirmando con la luz y el aspecto físico de esta mujer corresponde al aspecto físico de Irene. Vemos que este hombre se balancea sobre la mujer, la está como cogiendo de sus brazos, la está agarrando lo suficientemente fuerte, la empieza a golpear, la mujer no reacciona, veo que antes está como riendo, está como a carcajadas. Vemos que en este momento, aquí se tiene ese momento de la regresión y me están proyectando alguna pantalla. En ese momento me están proyectando en esa pantalla diferentes eventos muy similares a los que nos estamos encontrando en este momento, donde esta mujer, vemos lo que tenía esa mujer al momento en que la percibí que no podía como caminar de una forma lo suficientemente estable, es porque se encontraba pues bajo los efectos del licor. En ese momento estamos viendo la luz como me proyecta en esa pantalla diferentes eventos muy similares a este, pero no solamente relacionados con el licor, sino en muchos otros aspectos donde este aspecto físico constantemente entraba a golpear fuertemente, se violentaba constantemente el aspecto físico de Irene, en este caso, en esta línea de tiempo en la cual nos encontramos. Vemos que hay una escena en particular donde estamos viendo que están los dos aspectos físicos, tanto del hombre como el de Irene, y vemos que están esperando como una visita. Vemos que pero esos son como años atrás a lo que la luz nos llevó en el momento en que congelaron como la escena para podernos proyectar lo que nos está mostrando en esa pantalla, porque Irene acá en esa pantalla se ve mucho más joven en lo que la acabamos de percibir el momento en que llegamos a este lugar. Se ve mucho más joven, igualmente que este hombre, al parecer, pues por lo que vemos acá en esa pantalla, ya tienen como suficiente tiempo de relación y ya llevan varios años estando juntos con relación como, pues, como pareja. Vemos que Irene se ve en esta proyección, se ve bastante inquieta, se ve muy nerviosa. Veo que sus manos sudan bastante. Vemos que le está como pidiendo a su pareja que no haga, dice, no me pongas a hacer eso, son las palabras que Irene está utilizando en ese momento frente al aspecto físico de su pareja. Él dice que
que ella aceptó en su momento para estar con él por todos los beneficios que le ha estado otorgando a nivel económico, hacer todo lo que estuviera pues como bajo el poder, bajo el dominio y el poder de él. Ella sigue sudando constantemente y vemos que está llegando el aspecto físico de un hombre a este lugar. Vemos que ella trata como de colocarse de pie y este hombre, su pareja, una le coloca la mano en su brazo y la hace que se siente nuevamente. Vemos que la entidad que vimos al momento en que llegamos al lugar, a la vivienda de Irene con su pareja, La que es estaba la con el misma señor. entidad que tiene, sí, vemos que es la misma entidad que en ese momento, en esa escena que nos están proyectando, está llevando a cabo como algo muy similar a lo que nos proyectaron en el momento al inicio de la regresión. Vemos que esta entidad sale, una vez llega este otro aspecto físico de este otro hombre, sale el aspecto físico de la pareja de Irene, empieza a emanar mucha energía endoplasmática, pero ya esa energía endoplasmática no solamente se encarga de cobijar al aspecto físico, a su aspecto físico, sino a los tres. Vemos que esa energía endoplasmática empieza como a cobijar tanto el aspecto físico del hombre que llega y el aspecto físico de Irene. En ese momento, el aspecto físico de su pareja le está diciendo a Irene que ya sabe lo que tiene que hacer. En ese momento estamos viendo que ella se empieza como a desvestir. Sí, se está quitando su ropa. Vemos que la pone a que haga como una especie, como que se muestre frente al aspecto físico de este otro hombre quien llegó a ese lugar. Vemos que este hombre da como esperando a que una aprobación, que efectivamente este hombre como que aprueba de que Irene es de su agrado, es de su gusto. Vemos que en ese momento él hace como un gesto como con la cabeza de que es como que pueden, pueden irse. Vemos que es a otro lugar, pero aquí mismo, o sea, dentro de esta misma casa donde se encuentra la proyección que nos está mostrando, creo que se van hacia otra habitación. Y veo que está teniendo relaciones, Irene está teniendo relaciones sexuales con este aspecto físico del hombre que llegó a esta casa, pero es en contra de su voluntad. Podemos ver constantemente cómo durante este acto de esas relaciones sexuales que está teniendo Irene con este hombre, hay una constante emanación de energía endoplasmática. Vemos cómo en el momento en que ocurre esto, se abre un portal en el techo de la habitación donde están teniendo esas relaciones. Vemos que se abre este portal y automáticamente descienden más entidades. Vemos cómo estas empiezan a, como a rodear el espacio de la habitación. Hay un promedio en ese momento de 4 entidades acá. Vemos que ellas empiezan como a absorber toda esta energía endoplasmática y esa energía endoplasmática que está liberando tanto el aspecto físico de Irene, que es en mayor proporción de la energía endoplasmática del aspecto físico del hombre, quien está teniendo las relaciones con ella. Vemos que esas entidades, esas 4 entidades se encargan como a absorber toda esa energía endoplasmática y por el mismo portal que se encuentra creado en ese momento en el techo de la habitación, es como ascendida hacia una nave. En ese momento ya me proyectan en la misma pantalla en la que nos mostraron esta escena diferentes escenas muy similares a esta, pero vemos que no es solamente con ese mismo hombre, sino con diferentes aspectos físicos, pero siempre pues es por remuneración. Vemos que le dan dinero, no a Irene, sino que le dan dinero es al aspecto físico de su pareja. Hay un momento en que ese aspecto físico ha salido, el aspecto físico de su pareja ya después de todas las proyecciones que nos mostraron con diferentes hombres, vemos que hay un momento en que el aspecto físico de su pareja sale como de viaje porque Irene se encuentra sola en ese momento en su casa. Vemos que hay un implante en particular, pero ese implante tiene como diferentes, se interconecta con diferentes implantes mucho más pequeños al interior de los dos hemisferios de su cerebro y estos tienen como un poco de ramificaciones directamente por todas sus conexiones neuronales y bajan y conectan con sus glándulas interdimensionales y con la glándula interdimensional del timo también baja hasta la parte de su pecho. Vemos que estos implantes hay como una especie como de incongruencia en su funcionamiento y hacen, cuando dice como esa incongruencia en su funcionamiento, vemos que hay como, se ve Irene como muy ida. Eso pasa cuando ella queda como
la escena que me están mostrando se ve mirando hacia una ventana y está completamente ahí. En ese momento que ella como que se va, como que se pierde observando el firmamento por esa ventana, vemos que automáticamente esos implantes que pues venían funcionando de una forma como muy normal, muy sincronizada, vemos que empiezan como a hacer una especie de alteraciones, pero eso hace que cuando ella se va en esos pensamientos, mirando esos puntos fijos, empiezan a llegar solamente son diferentes, o sea, todas las escenas y todos los momentos en que ella, pues, por lo que ha pasado, y esto empieza a generar diferentes afecciones a nivel de sus conexiones neuronales. En ese momento estamos observando cómo el aspecto físico de ella, a raíz de todos estos recuerdos, todas esas escenas que están llegando a sus pensamientos, a su psiquis, vemos que empieza desde acá mismo, desde el interior de su cabeza, empieza a liberar mucha energía endoplasmática. Y esto hace que sus conexiones neuronales y todo lo que tiene que ver con la parte de sus dos hemisferios de su cerebro empiecen a deteriorarse en gran proporción. Vemos que tocan a la puerta en ese momento, ella como que reacciona, pero reacciona muy asustada. Por un momento ella no, o sea, sabe que cada vez que han venido a tocar la puerta es buscando al aspecto físico de su pareja y ella como que ya tiene en su psiquis como eso de que cada vez que llega alguien a la casa es algún cliente, por eso, por así decirlo, que viene pues en búsqueda de placer y utilizan pues el aspecto físico que viene para poder obtenerlo a cambio de dinero. En ese momento ella sigue como que está como muy asustada, trata como, se coloca de pie de hecho y empieza como a caminar en diferentes direcciones. Veo que va hacia la cocina, sirve como un vaso de agua, toma un vaso de agua y siguen tocando fuertemente hasta que ella escucha que es la voz de una mujer. Vemos que en ese momento cuando ella escucha que es la voz de una mujer, ella se está asomando por la misma ventana a la cual estaba observando hacia el firmamento que está completamente ida. Hay una cortina como café oscuro que cuelga desde la ventana hasta el suelo y ella se está con mucha precaución observa por la ventana al escuchar la voz de esa mujer. Vemos que ya después de que se da cuenta, o sea, ve que sabe quién es, ella sabe quién es, logra detectar quién es, ya cambia su semblante, se coloca como muy emocionada. Vemos que empieza como a elevar las manos así, como dando gracias sí, vemos que empieza como es como un Dios, como que gracias, agradeciéndole a Dios por lo que pasa, y veo que está elevando las manos así hacia el techo, como hacia lo alto. Veo que rápidamente empieza como a peinarse, como a acomodarse su cabello, y ahí abre la puerta. Veo que apenas abre la puerta, ingresa una mujer y ella la está abrazando fuertemente. Irene la está abrazando fuertemente y en ese momento empieza a llorar mucho. Dice que cuánto tiempo está diciéndole Irene, cuánto tiempo ha pasado. Dice que no se imagina lo mucho que la ha extrañado durante todo este tiempo. Ella también empieza a llorar, la está abrazando fuertemente y no han dejado de abrazarse, ni esta mujer empieza a decirle que ella sabe y que ella lo ha sentido esa ausencia y ese sentimiento también ha sido compartido, o sea, es por parte de ella. La ha extrañado demasiado, pero pues que ella se dio cuenta y llegó pues a los oídos de ella de que su pareja no se encontraba y que pues se encontraba lejos de este lugar y que por eso hizo todo lo posible de una forma muy cautelosa, le está diciendo esta mujer, para ir a visitarla. Veo que le está diciendo que se tienen que ir. Veo que Irene le dice que ya tiene mucho susto, dice que no hay nada, absolutamente nada que pensar. Veo que le está como cogiendo de su cabeza, la hace reaccionar y le dice, mira, por todo lo que has pasado, y le dice que ya tiene que reaccionar y tomar una decisión si no quiere seguir por las mismas. En ese momento ya como que este aspecto físico de esta mujer logra convencer a Irene y vemos que rápidamente pues le ayuda como a acomodarle güey, desde sus ropas en una maleta y vemos que ya pues salen de ese lugar las dos. Ya en ese momento terminamos la parte de esa proyección de este lugar y veo que pasa otra escena rápidamente donde ya se ve el aspecto físico de Irene de un mejor semblante. Han pasado ya unos años, pero estamos dentro de la misma proyección que me están mostrando en esa En la pantalla. misma pantalla, Pero ajá. ya en relación a, sí, vemos que en relación a lo que me mostraron ahorita, pues ya se ve que han pasado unos años. Ya Irene en este momento en la pantalla, en la proyección que me están mostrando, tiene aproximadamente unos 28 o 30 años de edad. Lo que sucedió anteriormente era muy joven, era como entre sus 18 o 20 años aproximadamente.
En ese momento vemos que pues, ya se ve un mejor semblante. eh, para el aspecto físico, los otros aspectos físicos, Irene es muy bonita y acá que estamos pues enfrente de estas escenas que nos están mostrando y ya se ve mucho más organizada y se ve, como lo dije ahora, un mejor semblante. Tiene un aspecto físico muy, muy bonito, o sea, que capta mucho la atención de los hombres. Vemos que en ese momento ella se encuentra sola, pero vemos que esta mujer, en este caso la que fue como a buscarla unos años atrás y la sacó de las manos de su pareja, vemos que le ha estado como insistiendo en que es momento en que ella se dé una oportunidad de poderse relacionar con alguien, de que se pueda organizar. Dice que Dice que ella ya lleva un tiempo lo suficientemente, recorrido lo suficientemente largo. Dice que ya ha hecho una preparación, habla de la iglesia, que en la iglesia ya ha hecho una suficiente preparación para poderse relacionar con alguien sin que los recuerdos de su pasado como que la atormenten y la hagan constantemente pensar en que todo lo que llegue a su vida va a ser para mal. Vemos que en ese momento ya pues se termina como este diálogo entre ellas dos. La otra mujer se ve que es un poco mayor que Irene, como lo mencioné, ella tiene aproximadamente unos 28 o 30 años de edad en esta proyección y la amiga, bueno, ese aspecto físico es otra mujer, tiene aproximadamente unos 34 o 35 años de edad. Vemos que ya se adelanta un poco pues el tiempo en esa proyección y vemos a Irene postrada de rodillas. Es en una iglesia, nos encontramos en ese momento en una iglesia y vemos que en esta proyección se ve Irene completamente postrada de rodillas. Vemos que empieza a hacer como diferentes plegarias y en este lugar pues se siente toda la tecnología que hay acá adentro y se puede percibir toda la energía endoplasmática y la vibración que sentimos al interior de este lugar. Vemos que cuando ella empieza como una forma muy, como con mucho amor y como con ese deseo de realmente poder superar todos los trastornos, todo lo que tiene, pues toda esa contaminación que tiene a nivel psíquico, vemos que hay una entidad en particular que se está acercando al aspecto físico de ella y vemos que empieza como a emanar mucha energía endoplasmática, primero como que la escanea con esa energía endoplasmática que está liberando esta entidad frente al aspecto físico de Irene, y vemos que una vez que hace ese escaneo, como que ya detecta o por todo lo que ha pasado Irene, y vemos que en ese momento esta entidad se está introduciendo al interior del aspecto físico de ella. Ella empieza a sentir como unas sensaciones en su aspecto físico, como de placer, pero, o sea, como que muy conmovida por todo lo que está sintiendo en su aspecto físico respecto a las plegarias que está haciendo en ese momento, postrada de rodillas al interior de esta iglesia. Vemos que ella empieza, cuando una vez esta entidad ingresa a su aspecto físico, ella empieza a escuchar voces que le dicen, que le hablan del perdón, que le hablan del perdón. Y ya con eso, ya como que se queda esa voz del perdón se queda como en su cabeza. Y en ese momento termina esta proyección y se adelanta nuevamente el tiempo. Y vemos que hay un momento en particular donde vemos que Irene está buscando nuevamente el aspecto físico de su pareja, la de años atrás, quien la puso a pasar pues por todos esos actos sexuales con ella. Vemos que ella logra, de hecho es ella misma quien lo busca y una vez tiene contacto con el aspecto físico de este hombre veo que corre hacia donde ella. Ella por momentos se encuentra como muy asustada y vemos que este hombre lo que está haciendo es que la está cogiendo de las manos, la está abrazando fuertemente y le está diciendo que nunca le va a poder perdonar todo este tiempo lo que le ha hecho respecto a cómo lo ha hecho sufrir. Dice que él sabe todo el daño que le hizo en su momento, pero que después de que ella partió, después de que ella se fue de su lado, él logró, como que valoró mucho su presencia, valoró mucho esa compañía y lo que significaba ella para él. Dice que él dejaría absolutamente todo, le está diciendo Irene que él dejaría todas sus riquezas, dejaría todo lo que tenga que hacer con tal de que vuelva con ella. En ese momento ella veo que le está abrazando también, le está diciendo que ella que lo perdona,
que lo perdona, pero vemos que todo esto es a raíz de unas programaciones que la entidad que se introdujo al interior de ella, estando postrada de rodillas en esta iglesia, todo eso manipulación por parte de esta entidad, y vemos que es como si la entidad se expresara por medio de Irene, diciéndole todas esas palabras a su expareja en este caso, y les está hablando del perdón, les está hablando de toda esa reconciliación, les está diciendo que no tiene necesidad de que él deje todas sus pertenencias, que ella nunca le pediría absolutamente nada de esto, y dice que ella está dispuesta a darle una oportunidad. Y ya en ese momento, después de que nos muestran esa pantalla esto, vemos que pues ya siguen pasando diferentes proyecciones, donde ya ella, vemos que ya este aspecto físico efectivamente pues no se ve lo mismo que hacía pues años atrás respecto a esos eventos y esos encuentros sexuales con otros aspectos físicos de otros hombres, pero sí vemos que empiezan los dos a tomar es mucho licor. Vemos que este hombre empieza, pues de por sí, el aspecto físico de este hombre ya como que venía manejando, venía teniendo problemas con el tema del alcohol, y vemos que estando en la misma casa empieza como a, Irene empieza a enviciarse a raíz de que eso se empezó a volver como una forma muy frecuente. Y ya después de que bajo los efectos del alcohol y efectivamente ella cerciorarse de que pues este hombre aparentemente, por lo que ella estaba percibiendo, le estaba mostrando cambios significativos, positivos para ella, vemos que ella empieza como a liberarse un poco más, y vemos que todas esas programaciones y todos esos implantes que tiene pues en su aspecto físico le empiezan a dar como un mayor libertinaje a ella, y vemos que ya ella no empieza a sentirse segura, o no segura, sino como satisfecha con lo que siente bajo los efectos del alcohol, compartiendo en ese mismo lugar. Y vemos que ya en ese momento empiezan a salir los dos a otras partes. Ella misma, por petición de Irene, le dice que pues, le pide a su pareja que vayan a diferentes lugares y habla como diferentes bares, porque estamos viendo que pasan rápidamente diferentes lugares, diferentes bares y diferentes sitios donde están los dos completamente alicorados. Vemos que hay un momento en que el aspecto físico de este hombre se encuentra pues, bastante deteriorado, muy enfermo a raíz pues, de como de todo el licor que han estado ingiriendo. Vemos que Diren también ha empezado a fumar, tiene pues en estas proyecciones que me muestran, en muchas escenas ha estado fumando constantemente. Vemos que cuando ya este hombre empieza a sentirse muy enfermo a raíz pues, de toda esta vida tan ajetreada, a nivel pues, de los efectos del alcohol, vemos que Irene ya sí sigue como, o sea, con mucha energía de querer seguir haciendo esto bajo toda la manipulación de esta entidad que la tiene a ella. Y vemos que ella empieza a seguir saliendo sola por su cuenta y está llegando pues constantemente a la casa. Vemos que llega pues muy alicorada. Ya en ese momento se detiene la proyección que me está mostrando en la pantalla y volvemos nuevamente al lugar donde nos trajeron inicialmente. Cuando llegó ebria a la casa la primera vez. Sí, ya estamos acá, y es la misma casa, o sea, en esa casa que nos encontramos, que es de madera muy alta, es la misma casa que de la proyección después de que ella fue a buscar el aspecto físico de su expareja para perdonarle y reorganizarse nuevamente. Es este mismo lugar en el cual nos encontramos en ese momento. Ya una vez que, después de que vemos que este hombre empieza a pegarle fuertemente a Irene, y que ya ella pues empieza como a reírse a carcajadas. Vemos que la entidad del aspecto físico de ella sale de su aspecto físico, y vemos que el aspecto físico de este hombre, ya después de que ella está como en el suelo y está muy aporreada después de todos los golpes que le ha dado, vemos que ese aspecto físico está cogiendo una especie como un cuchillo y la está desencarnando. Vemos que le está haciendo diferentes, como apuñalando el aspecto físico de Irene, y todo esto bajo la manipulación de la entidad que lo tiene a él. En ese momento, de hecho, la entidad que durante todo ese tiempo hemos observado de Irene, no estaba dentro del aspecto físico de ella, pero vemos que ya después de que él la desencarna, ahí sí llega algo que se abre un portal y está llegando esa entidad, y es la que se está llevando el aspecto físico de Irene. Muy Listo, ahí bien. termina esta parte. Carlos, ¿sientes que la mujer en esa línea de tiempo está o estuvo presente en la línea de tiempo actual de Irene? Confirmo con la luz, y sí se encuentra presente actualmente en la vida de ella.
Confirma si es Joana. Confirmo con la luz y efectivamente el aspecto físico de esa mujer en la regresión quien ayudó a Irene corresponde al aspecto físico de Johanna en esa línea de tiempo. Y el hombre confirma si es el papá de Joana o si no, quién es. Es el papá de ella. Mm, muy bien. Habiendo comprendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo con Irene, vamos a regresar. Línea de tiempo actual a la casa. La cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices que ves en el perímetro. Hay una nave en el perímetro. Bien, vamos a ingresar a la casa al lado de Irene y me dices qué ves en ella. En ese momento ingresamos, ya estamos al lado de ella. Hay una entidad dentro de su aspecto físico. Sale en ese momento, la luz la neutraliza. Este es un reptil. Es el mismo que vimos en la regresión, pero está de un tamaño, o sea, está más grande en comparación a lo que pudimos apreciar, al tamaño en que lo apreciamos en la regresión. Ujú. ¿Qué altura tiene? 2,37 metros. Muy bien. El aspecto físico de la otra señora con la que ella convive allí, me dices qué ves en ella. Hay otra entidad también en ella. En ese momento sale su aspecto físico, la luz la actualiza. Es otra entidad, otro reptil. Ujú. Este mide 2,18. Muy bien. ¿Qué más puedes percibir en casa? Aparte de los implantes de estos dos aspectos físicos, en particular para el Direne que se ve los muy implantado, hay mucha tecnología también al interior de toda la casa. Vemos que en particular en la habitación donde se encuentra Irene en ese momento hay unas cámaras en ese momento acá en la habitación. Hay desencarnados también. ¿Cuántos Hay hay? 3 desencarnados y hay un sectoide. Portales. 17 portales. Muy bien. Se les trae la información de la cabeza al reptil que salió de Irene, por favor. Colocan un casco electromagnético en ese momento en su cabeza, se extrae la información. Listo. Confirma con esa información si los dos reptiles pertenecen a la misma jerarquía. Sí, así es. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de este reptil? Axkierten, Nombre de la jerarquía. Roaxkior, Número de planetas. 22 planetas, 2 sistemas planetarios. Se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. Ese es un Draco, color beige, es un color café muy claro. Tiene armadura desde sus cabezas hasta su cola, en todo su aspecto físico, hasta su cola en sus alas. Hay entidades al interior del planeta principal y alrededor de él. Vemos que también hay materia oscura en la parte, pero como de sus patas, tiene materia oscura que también utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Muy bien. Con la información que se le sacó al reptil, pregúntale a la luz.
¿Cuántas vidas tiene Irene aquí en el holograma? 124 vidas. Número de implantes en su cuerpo. 97. Número de abducciones en esta línea de tiempo. 49. Pregúntale a ese reptil que cuál es la idea con tener postrada a Irene ahí tantos años en una cama. ¿De cuándo piensa terminar con ese sufrimiento para ese aspecto físico? Está manifestando esta entidad que no puede dejar de hacerlo y que no lo haría porque manifiesta que él requiere de esta energía de ese aspecto físico. Se refiere a la energía endoplasmática con la que constantemente a raíz de su padecimiento, no solamente él, sino que habla de él y otras entidades más, se alimentan solamente de lo que este aspecto físico les puede producir a ellos. Dice que igualmente una vez ya este aspecto físico haya cumplido su ciclo en esta línea de tiempo, en este holograma, dice que vuelve nuevamente a reincorporarla, pueda que bajo otro tipo de manipulaciones, pero que ya ellos conocen muy bien cada uno de sus puntos débiles para poder seguir alimentando de ella. De la misma forma como se han venido alimentando, no solamente durante esta, sino durante muchas vidas más, dice esta entidad. Claro, por eso es que no la han dejado morir. Muy bien. Con la información que se les trajo al Draco, por favor, vamos a pedir la asistencia a los humanos luz necesarios a la cuenta de tres. Se abre un portal, descienden, son verificados. Uno, dos y tres. Se abre ese portal, los humanos luz en ese momento emanan su luminiscencia y verifican la llegada de los que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien, me agradecidos con la asistencia. Vamos a conectar también con Enki a la cuenta de tres. Se abre un portal, desciende y es verificado. Uno, dos y tres. Se abre este portal, los humanos luz emanan su luminiscencia y verifican la llegada de Enki en este momento. Ya está acá con nosotros. Sientes que es Enki. Sí, es él. Muy bien, gracias por la asistencia. Se les transmite a todos la información de lo que tenemos allí. Les pides por favor comprobar los portales. Van todos a planetas. Muy bien. Crean los portales necesarios para ir a los 22 planetas del Draco, necesarios para el Draco. Listo. Muy bien, entonces vamos a preparar para desplazarnos. Nos llevamos las entidades, las naves. Cuando estés listo, me dices. Listo. Nos desplazamos uno, dos y tres. Ya estamos acá. En ese momento vemos cómo los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia. Están encapsulando cada uno de los dos sistemas planetarios. Esa luminiscencia empieza a adentrarse y empieza a... Sí, están encapsulando cada uno de los planetas de esta jerarquía. Paralizan el tiempo, neutralizan todo lo que se encuentra al interior de los planetas. La jerarquía en ese momento está siendo envuelta en una burbuja de luminiscencia. Están colocando aros electromagnéticos alrededor de todo su aspecto físico. Neutralizan por completo a toda esa jerarquía y todo lo que le corresponde a ella. Listo. Muy bien. Se hace la eliminación de entidades, naves, tecnología, todo lo que haya en esos planetas, por favor. En ese momento los humanos lo usaron en sus manos, emanan esa luminiscencia. Esa se empieza a entrar por medio de los portales que fueron creados. Llega a cada uno de los planetas, incluyendo el planeta principal. Están eliminando todo lo que se encuentra dentro de ellos, entidades, tecnología. Vemos que el proceso continúa.
Listo. Proceso terminado. Muy bien. Se hace la eliminación de materia oscura. En ese momento vemos cómo Enki crea una burbuja de luminiscencia. Vemos que se está acercando, acercan esta burbuja hacia la burbuja donde tienen contenida la jerarquía. Vemos cómo empieza esta burbuja apenas tiene contacto con la de la jerarquía, empieza a absorber toda la materia oscura que está dentro de esta jerarquía. Una vez absorbe esta materia oscura, tanto en compañeros humanos luz que lo asisten, vemos que extraen esta burbuja de este perímetro, emanan mucha luminiscencia y la eliminan por completo. Listo. Muy bien. Se extrae la información de las cabezas del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Vemos cómo están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae la información, tenemos coordenadas, son enviadas a los humanos los que nos asisten. En ese momento vemos cómo empiezan a introducirse al interior de cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos. Vemos cómo en ese momento inician a verificarlos. Una vez son verificados, los limpian, los repotencializan y empiezan a liberarlos. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos, los aspectos físicos son los mismos. Se nos unen todos. Muy bien. Se activa el llamado a las cabezas del Draco de todo lo que le corresponda, naves, entidades, tecnología. Llega ahí todo y es eliminado. Vemos cómo se abre este portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia hacia este. Se activa el llamado de las cabezas de la jerarquía. Empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades. Se eliminan por completo apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia. El proceso continúa. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 22 planetas, los dos sistemas. Se extrae esa jerarquía. Los humanos los emanan su luminiscencia. Se empieza a entrar a cada uno de los planetas que le corresponde a ella. Vemos cómo esta luminiscencia de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones y de esa forma están eliminando cada uno de los planetas que le corresponde a esa jerarquía. Por último, eliminan el planeta principal. Listo. Muy bien. Con la información que se les trajo al Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Irene? 22 copias. Muy bien. Se eliminó el Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. En este momento vemos cómo los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y empiezan a activar cada uno de los faros electromagnéticos que fueron puestos alrededor del aspecto físico de esta jerarquía. Estos se empiezan a activar y eliminar de forma horizontal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Van ascendiendo. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia cuando llega a sus cabezas y de esta forma eliminan por completo. Listo. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de Irene, de la señora que le colabora Ana y de Joana, por favor. En ese momento la luz las trae. Ya se encuentran las tres acá. Muy bien. Verificas a Joana, por favor. Verificada. Tiene su burbuja, su mano luz. Sí, ya fueron verificados. Ok. Llegan los humanos luz de la señora Irene y de Ana. Son verificados. En ese momento llegan. Listo. Muy bien. Tira a los humanos luz que nos ayuden, por favor, a retirar los implantes de la señora Ana. En ese momento su mano luz se para el frente del aspecto físico. Es apoyado por los demás humanos los que nos asisten. En ese momento vemos cómo apoyan el proceso de eliminación de implantes. Inicia de abajo hacia arriba, están eliminando cada uno de los implantes de ese aspecto físico. Listo. Muy bien. Entre los humanos luz liberados, confirma con la luz si está la hermana de Irene, Raquel, y sus padres. Los padres sí, pero su hermana no. Muy bien. Desde los humanos luz liberados les agradeces, te despides, ascienden con ellos los aspectos físicos de sus padres, sus humanos luz y de Ana, el humano luz queda en resguardo.
ascendidos. Muy bien. De los humanos luz que nos asisten, nos vamos a quedar con los necesarios para terminar el proceso. A los demás les agradeces, te despides, ascienden. Ascendidos. Muy bien. Humano luz de Irene, pregúntale su nombre y dimensión. Su nombre es Exilir. E, X, I, L y R. Ambas y latina. Ujú. Exilir. Dimensión 17. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de tres se abre un portal de 100 desverificado. Uno, dos, tres. Se abre ese portal, los humanos los emanan su luminiscencia y verifican la llegada del médico Saturno en este momento. Ya se encuentra acá con nosotros. Sientes que es Saturno. Sí, es él. Muy bien, muy agradecidos con su asistencia. Por favor, la luz le transmite toda la información de lo que está ocurriendo allí con la señora Irene y le pides también una asistencia para Joana. Tú ya sabes cuál es el proceso con ella. En ese momento se crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico está colocándose para el frente del aspecto físico de Irene. Hace un escaneo, abre sus manos, emana mucha luminiscencia y de esta forma está escaneando todo el aspecto físico de Irene, de los pies hasta su cabeza. Vemos cómo está encapsulando los implantes que se encuentran en su cabeza y unos en la parte de su pecho, en su abdomen. Eso los deja encapsulados mientras él elimina por completo el resto de implantes un poco más pequeños que se encuentran en el resto de su aspecto físico. Vemos que en ese momento se está acercando hacia el aspecto físico de ella, está colocando sus manos en la parte de su pecho, coloca una mano en su pecho, la otra en su espalda, emana mucha luminiscencia. Vemos que está de esa forma, está encapsulando en una burbuja de luminiscencia un implante que se encuentra en la parte de la glándula interdimensional del timo. Vemos que una vez es encapsulado este implante en esta burbuja, lo extrae con precaución y lo elimina por completo. Nuevamente coloca sus manos en la misma posición en su pecho y en su espalda. En ese momento vemos cómo las está introduciendo. Vemos que envuelve en una burbuja de luminiscencia la glándula interdimensional del timo, empieza a repotencializarla y hace como este movimiento con sus manos mientras emana mucha luminiscencia. Y este empieza a salir por todo el aspecto físico de Irene mediante ondas de luminiscencia. Vemos que está colocando sus manos en la parte de su abdomen. Rápidamente está repotencializando cada uno de sus órganos. En ese momento está extrayendo otro implante que se encuentra en la parte de su estómago. Vemos que se lo elimina por completo también. Repotencializa todo lo que son sus paredes estomacales. Emana mucha luminiscencia líquida. Esta empieza a limpiar, a repotencializar todo su estómago. Vemos que a medida que va esa luminiscencia recorriendo su colon, todos sus intestinos, va eliminando implantes muy pequeños que se encontraban en esa parte de su aspecto físico. Toda esa luminiscencia sale por su área sexual. Vemos que extrae implantes también como de la parte de su área sexual, de la parte de sus ovarios. Estos son retirados, son eliminados también de esta área y repotencializa el médico toda la parte de su área sexual. Crea una burbuja de luminiscencia que abarca toda la parte de su área sexual, toda la parte de su abdomen y la repotencializa y la deja allí puesta en su aspecto físico. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en su cabeza, adentra sus manos mientras emana mucha luminiscencia o que de esa forma está encapsulando los implantes que se encuentran al interior de esta. Vemos que los extrae con gran precaución. Vemos cómo extrae el implante principal y arraigado a esto mediante esa burbuja que los tiene contenidos. Van saliendo los implantes que se encontraban en todas las glándulas interdimensionales y todas las ramificaciones que iban a sus conexiones neuronales también. Extrae todos estos implantes y son eliminados por completo en las manos del médico en ese momento con su luminiscencia. Nuevamente introduce sus manos, vemos que empieza rápidamente a repotencializar cada una de sus conexiones neuronales. Adentra un poco más sus manos, vemos que repotencializa cada una de sus glándulas interdimensionales, las envolviendo en burbujas cada una de estas.
Vemos que en ese momento desde su glándula pineal empieza a hacer limpieza de psique y vemos cómo la tiene en sus manos y empieza a emanar mucha luminiscencia y vemos que empiezan a salir con las manos del médico al interior de su cabeza, ¿no? Abarcando lo que es su glándula pineal, salen diferentes rayos de luminiscencia hacia varias direcciones, haciendo la limpieza de psiquis en ese momento. Termina ese proceso. Vemos que tanto en ambos hemisferios se encuentran zonas muy oscuras, como muy opacas de sus conexiones neuronales. Vemos que ya ha dejado de potencializar otras cuando elimina esos implantes, pero vemos que en ese momento lo que está haciendo es que está aclarando todas esas zonas que se encuentran bastante oscuras en ambos hemisferios. Aquieta el comportamiento neuronal en algunas zonas de su cerebro y repotencializa todas esas zonas. Crea una burbuja de luminiscencia al interior de su cabeza, esa la repotencializa y vemos cómo esta burbuja la deja al interior de su cabeza repotencializada. Vemos que está colocando sus manos en la parte de sus oídos sin tener contacto con su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar y vuelve y sale, limpia sus oídos internos, sus tímpanos. Ahora está colocando sus manos en la parte de su rostro, está emanando mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar por sus fosas nasales, se entra por su boca. Y veo que nuevamente por allí mismo sale esa luminiscencia, fosas nasales y por su boca. Está colocando sus manos en la parte de sus ojos y vemos cómo emana mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar por sus ojos, repotencializa todo lo que son sus ojos, la parte de su cabeza. Vemos que está colocando sus manos en la parte de su espalda, repotencializa todo lo que es su columna vertebral. Veo que introduce sus manos al interior de sus pulmones, emana mucha luminiscencia en polvo que se va adhiriendo a sus paredes pulmonares. Hace ese movimiento con sus manos mientras emana mucha luminiscencia. Esta empieza a salir inyectada por todas sus vías aéreas, sale por fosas nasales, sale por su boca, sale también por sus oídos esa luminiscencia. Vemos que se emanando mucha luminiscencia líquida en las aurículas, en los ventrículos de su corazón. Vemos que con cada latido de su corazón esta luminiscencia empieza a recorrer todo el torrente sanguíneo de Irene. Coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer y vemos cómo se va adhiriendo a todo su aspecto físico como una capa de extra luminiscencia. Listo, proceso terminado. En ese momento vemos que el médico está colocando al frente el aspecto físico de Joana. Vemos que el médico en ese momento primero emana mucha luminiscencia hacia su cabeza. Veo que está repotencializando, está haciendo limpieza de psiquis primero en la cabeza de ella. Limpia su psiquis, en ese momento introduce sus manos. Repotencializa toda el área de su cabeza, glándulas interdimensionales, conexiones neuronales. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en sus hombros, está emanando mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico. Bajas a sus pies, sale por los dedos de sus pies y por los dedos de sus manos esa luminiscencia que emana de sus hombros. Vemos que rápidamente está repotencializando toda la parte de su rostro. Vemos que está repotencializando su glándula interdimensional del team. Vemos que en ese momento emana mucha luminiscencia y está repotencializando toda la parte de su abdomen. Vemos que está creando una burbuja de luminiscencia en cada uno sí, en cada uno de sus ovarios crea una burbuja de luminiscencia mientras empieza a emanarla y vemos que sale inyectada por su área sexual. Vemos cómo repotencializa toda esa parte de su área sexual. Crea una burbuja de luminiscencia y esta la está dejando en esa parte de su área sexual. La deja allí, puede estar repotencializada. Coloca sus manos en la parte superior de la cabeza de ella, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico. Listo. Proceso terminado también con Joana. Muy bien, pregúntale al médico si hay copias por recuperar de Irene y de Joana. No, en ese momento no hay. Muy bien. Le agradeces al médico, pregúntale si tiene alguna recomendación para Joana respecto al procedimiento que se está haciendo con Irene. No, dice que en este caso no hay ningún tipo de recomendación pues, respecto a lo del tema de alimentación y respecto a lo del tema, o sea, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el aspecto físico de Irene. Dice que ya pues lo que queda es escuchar el mensaje de la luz en general respecto a lo del proceso con ella.
pero que por parte de él no hay ninguna recomendación en particular hacia ese aspecto físico. Muy bien, comprendido. Le agradeces, amor infinito para él, te despides, asiente. Ascendido. Muy bien. Vamos entonces a regresar a la casa a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ya estamos acá. Muy bien, Carlos, ¿confirmas con la luz los desencarnados fueron enviados o fueron utilizados por las entidades que estaban ahí en control Fueron utilizados o sea, era parte de toda la de manipulación? manipulación de esas entidades. Sí. Muy bien. La luz, por favor, entonces nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa y ayudarle a estos desencarnados, por favor, para que encuentren su camino. En este momento los humanos se adentran al interior de este lugar. Vemos que inician eliminando toda la tecnología que se encuentra al interior de esto. Cierran portales. Están emanando mucha luminiscencia hacia los desencarnados. Los sacan de este perímetro. En ese momento los humanos los suben los niveles vibratorios de toda la casa y repotencializan la burbuja que fue creada en ese momento. Primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien, me agradezco con la luz. Carlos, ahí el aspecto físico de Irene reconoce el aspecto físico de Joan. Acá en ese momento sí. Bien, dile que gracias a Joana estamos haciendo todo este proceso para que ella pueda estar mejor. Dile que luego lo va a poder entender. Listo. Muy bien. El humano luz de Irene, por favor, haces cambio. Me dejas hablar con él un momento. La cuenta de tres. Uno, dos y tres. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Joana, quien hizo posible este proceso para tu aspecto físico, te está escuchando. ¿Quieres decirle algo? Efectivamente, así es. Teniendo en cuenta que mi aspecto físico y yo somos uno solo, somos el mismo ser. En este caso, en mi nombre, quiero agradecerte por tu voluntad de querernos ayudar. Quiero agradecerte por haber escuchado y haber atendido este llamado. Quiero agradecerte por tu excelente participación en todo aquello que respecta con la luz. Gracias a esa constante interacción que has venido conservando en esta línea de tiempo, nos has podido escuchar, has podido ser ese puente de comunicación entre mi aspecto físico y yo, para poder gozar de este encuentro en este holograma tierra, para poder de esta manera ayudarle en lo que sea necesario, para que ya no tema, para que ya no haya ningún tipo de manipulación por parte de estos entes que la hagan tener arraigada a este lugar.
No me queda más que palabras de agradecimiento y un amor infinito hacia ti por haber hecho esto posible. Puedes estar tranquila que lo que haré con ella a partir de este mismo momento será para nuestro bien. No estamos solos y de la mano de ustedes los aquí presentes no lo vamos a estar. A partir de ahora me encargaré de quitar cada una de las programaciones que tiene mi aspecto físico. A partir de ahora me encargaré de eliminarlas para poder que encuentre el descanso que necesita. Tengo la certeza de que vamos a poder hacer todos un excelente trabajo y vamos a lograr nuestro objetivo, que no es ajeno ni para ti, ni para ninguno de los que nos escuchan, siendo este objetivo el retornar junto con mi aspecto físico a nuestro lugar original. Hacia allá vamos y allá estemos. Amor infinito para ustedes. Mano, muchas gracias por ese mensaje, muy bonito. Yo sé que Joana tenía esa inquietud de que tenía que hacer algo y de que ella quería ayudar a tu aspecto físico y pues ya entendimos el por qué. Quedas con tu aspecto físico y pues estaremos pendientes del proceso para asistir en lo que sea necesario desde la luz. Infinitas gracias. Muy bien. Haces cambio, me dejas con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Muy bien. La luz, por favor, crea una burbuja que contenga aspecto físico y el humano luz de Irene. Burbuja personal para la señora Ana. Repotencializa, sube en vibración. En ese momento los humanos luz crean una burbuja de luminiscencia en el aspecto físico de Ana, se la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Crean una burbuja en el aspecto físico de Irene, también primera, segunda, tercera capa, la repotencializan. Fusionan a Exilir con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Son de Alfa Enki, ¿tienen algún comentario respecto a lo que ocurrió aquí o alguna recomendación para Joana de cómo nos lo habían mencionado con anterioridad, cómo ella desde su conexión iba a poder ayudar a Exilir en este proceso? En ese momento quien habla es Enki, está expresando directamente, él expresa también agradecimientos hacia el aspecto físico de Joana. Habla de su responsabilidad, de su valentía, de conservar y de trabajar por ella misma y hacia ella misma todo lo que concierne a su proceso de conexión directamente con la luz. Dice que a esto es lo que nosotros, o sea, refiriéndose a ellos, lo que nosotros como luz nos permite impactar tantas vidas, tantos aspectos físicos, partiendo desde la frecuencia y la vibración del amor. Dice que cuando nosotros aprendemos
a vivir en esta energía, en esta frecuencia, en esta vibración. No solamente nos ayudamos a nosotros mismos, no solamente la luz nos lleva y aprendemos a fluir de una mejor manera en este programa, sino que aperturamos corazón, aperturamos mente, aperturamos oídos, aperturamos visión, aperturamos todo lo que concierne a otros y a todo aquello que desde esta misma frecuencia conecte con nosotros para el bien de nuestro proceso y para el bien del proceso de otras personas más, como es en este caso. Dice que este es el trabajo al que nos invita directamente la luz a que nosotros hagamos, que tengamos esa valentía, que tengamos esa voluntad de realmente vivir en esa conexión. Dice que no se trata más que eso, solamente de voluntad. Dice que no es solamente el desear estar bien, no es solamente el desear tener cosas, no es solamente el desear salir de aquellos baches emocionales en los que muchas veces nos encontramos. Dice que lo que nos mueve a cumplir cada uno de esos deseos es esa acción, es esa voluntad que nos lleva a esa acción para poder ver reflejados y cumplidos cada uno de esos deseos. Y que de esta manera veremos cómo nos vamos llevando muchas personas más, refiriéndose en este término a la ayuda que nosotros durante nuestro paso por este holograma vamos a poder ir dejando en la vida de los demás. Listo. Muy bien, me agradeces, Anki, por esas palabras. Eh, Amor infinito para todos, por la asistencia, por permitirnos ayudar a este aspecto físico que por sus propios medios, pues no sería posible. ¿Confirmas que todo ya quede bien allí en la casa de Irene? Todo está bien. Muy bien. Es de vuelta, Joana. Listo. No dicen que ningún tipo de recomendación, solamente pues que dice que ya sabemos lo que sigue de aquí en adelante respecto al seguimiento que se le hará al aspecto físico, y teniendo en cuenta su nivel de conciencia. Listo. Claro que sí, estaremos muy pendientes. Muy bien, muy agradecidos con Sion de Alfa, con Enki, con todos los humanos luz que nos acompañaron, nos asistieron en este proceso. Les agradeces, te despides, ascienden. Ascendidos. Listo. Bienvenido. Gracias. Excelente viaje, Joana. Sí, Joana, cuéntame cómo te pareció la sesión. muy bonita realmente. Sí sentí que había de alguna forma alguna conexión también de otras vidas. También fue muy bonito escuchar la luz, poder ser intermediaria en este bello proceso para este aspecto físico que tanto quiero y le deseo lo mejor con su luz incorporada en ella. Igual pues vamos a estar muy pendientes, como dijo la luz, de aquí el proceso que sigue, porque pues la Mm, idea es asegurarnos de que todo se haya podido concretar de la mejor manera o claro que sí. hacer lo que corresponde. Muy bien, Sí, hacer sus revisiones periódicas y pues que todo sea en términos de la luz. sí, exactamente. En todo caso, pues muy especial que la luz nos haya permitido hacer, digamos, esta intervención sin el aspecto físico involucrado, sino a través
de una persona que por amor, por ese vínculo, sintió, digamos, no, sintió ese llamado para que le dieran una manito a ese aspecto físico y pues eso fue gracias también a tu capacidad, a tu conexión y al excelente trabajo que has venido haciendo con tu propio proceso. Así Yo que solo le agradezco a la luz el haberme dado la oportunidad de sentir que esta lucecita en conexión, porque todas las luces se desconectan, estaba solicitando pues este proceso. Entonces, me siento muy feliz de poder haberlo logrado, obviamente gracias a la luz y la ayuda de ustedes como todos como intermediarios. claro que sí, con todo el amor. Joana, ¿nos permites publicar esta sesión? Por supuesto que sí, Muy bien, muchas gracias por permitirnos seguir aportando en tu proceso y con todo ayudarte mi amor. una vez más. Muy bien, Gracias a Carlos, a ti y a todos los humanos los que nos acompañaron hoy. Gracias. muy bien, gracias. El amor.